Saludos, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a compartir algo de la Biblia, simplemente como para repasar, ¿verdad? Ya que hay tantas personas que están, gracias al dispensacionalismo, hay tantas personas que cuando uno trata de explicarle tantas cosas de lo que es el arrebatamiento y la resurrección, ellos dicen, pero ¿y las bodas del Cordero? ¿Y cuándo pasaron las bodas del Cordero? Entonces no entienden el sentido espiritual de las bodas del Cordero. Déjame enseñar mi gorrita de Puerto Rico. No se crea que soy chino. Tampoco soy japonés. Soy boricua. Entonces, vamos a leer unos pasajes y espero que esos pasajes arrojen luz más de lo que yo pueda comentar, porque estoy comentando la Biblia. Entonces, en Romanos capítulo 7 habla de la analogía tomada del matrimonio. Entonces, dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Pablo está hablando con los que conocen la ley. Obviamente, está hablándole a los judíos, ¿verdad? Que conocían la ley. Porque no todos los judíos conocían la ley. Según Pablo, ¿verdad? Estaba tratando de referirse. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Hay otro pasaje donde dice que la ley fue creada para los transgresores, no para los que andaban, los que hacían el bien. Entonces dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es una analogía, ¿verdad? Tomada del matrimonio. Entonces, esto más o menos lo que quiere decir es, está hablando de los pactos. Los pactos son entre Dios y el hombre, no entre los mismos hombres, entre Dios y el hombre. Entonces, dice, porque la mujer casada sería Israel, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. El marido sería Dios. Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El marido muere, está señalando directamente a la muerte de Jesucristo en la cruz. La muerte de Jesucristo en la cruz. De ahí que, si Dios es el marido de Israel y Jesús muere en la cruz, ¿verdad? El estudioso bíblico sabe que Dios queda libre de Israel, de la esposa Israel. Es una analogía. Dios queda libre de la esposa Israel. ¿Por qué? Porque se vería como que Jesús, siendo Dios, murió en la cruz. De ahí que cuando la gente dice, pero Jesús nunca dijo que era Dios. Hay cosas que tal vez no haya que decirlas tan directamente. Pero Dios muere en la cruz y ahora queda libre de su esposa, que sería Israel.
siendo en este caso que la misma esposa asesina al marido. Es lo que la historia revela. La misma esposa asesina al marido. Israel, según los mismos apóstoles, según el mismo Jesús lo dijo, asesina a Dios, que sería Jesucristo cumpliendo en la cruz como Dios, en esa responsabilidad. Cuando Jesucristo muere en la cruz, al resucitar al tercer día, nace como una nueva criatura, como un nuevo ser, un nuevo hombre, estando ya libre totalmente del matrimonio, porque murió. El Jesucristo que resucita es otro hombre, libre. Ahora se puede casar con quien él quiera. Cuando hablamos en ese término, estamos hablando de que ahora puede ser pacto con otro pueblo. No se confunda, es simplemente una analogía. Ahora Dios puede hacer pacto con otro pueblo, porque quedó libre del primer pacto. El primer pacto fue invalidado por su esposa, que sería Israel. Ustedes invalidaron mi ley, invalidaron mi pacto. Ahora al él morir, queda libre totalmente de la palabra se me bloqueó ahora, pero con ese pacto que tenía hecho con el pueblo de Israel, un contrato. Entonces, es como hay personas que hacen contratos donde la persona cuando muere queda libre de ese contrato. No le pasa el contrato a otro, queda libre de ese contrato, de esa responsabilidad. Es lo mismo que para eso se toma esta analogía del matrimonio, para hacerte ver el mismo asunto de lo que serían las bodas del Cordero. O sea que ahora tiene una esposa nueva. No, sería nueva, pero acuérdense que ya él quedó libre del otro pacto. Ahora es, como decir, un nuevo comienzo, una nueva creación, donde ahora este nuevo hombre hace pacto con otro pueblo. Ahora puede casarse con otra esposa, que en realidad sería su primera, porque él murió y al él morir, lo demás es historia. Ahora este nuevo hombre es un nuevo hombre que puede tomar una esposa. No sería una segunda, porque este es un nuevo hombre. Aquel murió. Lo quiero ir llevando poco a poco. Por eso, porque en realidad lo que quiero llevar es las bodas del Cordero. Pero ¿y cuándo van a pasar las bodas del Cordero? Porque las personas se creen que van a llegar al cielo y en el cielo serán las bodas del Cordero. Entonces no llegan a comprender que si las bodas del Cordero no ocurrieron en la tierra, cuando Jesucristo resucita, se empieza a crear lo que es la iglesia de Cristo. ¿Entiende? En Hechos capítulo 2, de ahí en adelante,
las personas se casan con Cristo. Pero eso lo vamos a ver. Entonces dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. ¿Ven? Al Dios morir en la cruz, o Jesucristo morir en la cruz, representando a Dios, queda Israel libre de esa ley. La ley del pacto, el antiguo pacto. Israel entonces se podría unir a quien ellos quisieran, porque quedaron libres de esa ley, del pacto. Entonces, dice, es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. No será adúltera. Entonces, según la analogía, lo que está diciendo es que cuando Dios muere en la cruz por medio de Jesucristo, entonces ya Israel quedó libre de ese pacto. Quedó libre de esa ley del pacto. Entonces Israel podía hacer lo que ellos quisieran y no iba a ser considerada como adúltera. Según la analogía, no iba a ser considerada ya como adúltera. Podría haber sido adúltera, pero al Dios morir en la cruz por medio de Jesucristo, Israel quedó libre de esa ley. Ya esa ley era más o menos algo tradicional. Muchas personas no entienden, porque esto dice que es para conocedores de la ley, ¿verdad? Cuando se le dio la ley a Israel en el Sinaí, se le dio la ley a un pueblo. Como cada pueblo tiene su ley. Entonces hay personas que creen que porque hasta los extranjeros que venían a Israel, que vivían en Israel, tenían que cumplir esa ley. Todo el mundo aún hoy en día tiene que cumplir esa ley. Mi hermano, cuando se le dio esa ley a Israel, Israel estaba en cierta condición, ¿verdad? Vivían en el desierto. Eran como nómadas moviéndose en el desierto. Vagaron por 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Entonces ese Israel necesitaba leyes. Se hicieron leyes para mantener el orden en el pueblo como se hace en otros pueblos. Pero estas leyes venían de parte de Dios, porque la Biblia dice que aunque Dios escribió los 10 mandamientos en tablas, esos 10 mandamientos eran el principio moral para que el pueblo pudiera crear leyes que fueran decretos a favor del mismo pueblo. Por eso habían un montón de decretos, preceptos, como las tienen los pueblos. Ahora, ¿tenía Israel leyes en cuanto a la luz a las luces de tráfico? No, porque no habían carros. Ahora, hoy en día, hay leyes en cuanto a las luces de tráfico, si se pone roja, si está amarilla, si está roja, a dónde debe doblar, a dónde no debe doblar, cómo debe hacerlo, cómo no debe hacerlo. Esas son leyes. O sea que aquí, en Washington State, donde yo vivo, hay leyes. ¿Por qué? Porque si no estuviéramos en un desorden. Por eso cuando las personas dicen, no, porque hay que cumplir las leyes, la ley de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe pensar mi mente?
¿Debería de yo establecerme como en un desierto? ¿Sabes? ¿Cómo eran las leyes penitenciarias en Israel? ¿Cómo son ahora? ¿Cómo eran las leyes en cuanto en Israel a las mujeres que caían en menstruación y cómo son ahora? Por eso no podemos ser tontitos en eso. Creernos cuánta tontería se inventan. No, hay que cumplir la ley de Israel. Las leyes que ni ellos mismos cumplían. Oh, mire, hoy en día, ¿cuántos no se comen el solo? ¿Cuántos no se comen la luz amarilla y cambia rápido a roja? O sea, es como que uno quisiera cumplir con todas las leyes establecidas, pero siempre hay una que otra que tú fallas. Entonces, no podemos creer, ¿verdad? En nuestra mente, no podemos dejar pasar de que estábamos hablando de un pueblo que necesitaba leyes de acuerdo al tiempo y cómo vivían. ¿O usted cree que cuando Israel se establece, ¿verdad? Y cada tribu establece un reino o establece su propio territorio, un pueblo, una nación, que todos eran una nación, pero eran 12 tribus. Entonces, cuando establecieron a Jerusalén, ya no eran exactamente las mismas leyes que las que habían en el desierto. Entonces, había que examinar las leyes y actualizarlas. Y entonces, después del rey David, hubieron otros reyes, hubieron otros tiempos donde se tuvieron que actualizar las leyes, donde se tuvo que actualizar todo, porque se iba modernizando la cosa. Las cosas iban cambiando. Imagínense, para el tiempo de Salomón ya no era el mismo tiempo de David. David vivió bajo cierto reinado, Salomón vivió bajo otro. Y las leyes iban cambiando, se iban actualizando, se iban modernizando. Las leyes morales, obviamente, en cierta forma, cuando decía en la ley de Dios, ¿verdad? En aquel entonces, cuando se mataba, decía, no mataréis. Cuando se mataba, se aplicaba la misma pena que se aplican hoy en día. O en todos los países existentes hoy en día en el mundo, aplican todos la misma pena para los casos de asesinato. No. Entonces cada cual debe regirse por las leyes del lugar del área donde vive. Por eso el apóstol Pablo mismo dice que hay que cumplir con las leyes terrenales, las leyes de cada pueblo, las leyes de cada nación. Ahora mismo, si yo voy a Japón, aunque yo no vivo en Japón, tengo que cumplir con las leyes establecidas en Japón. Es mi derecho aprender qué debo hacer y qué no debo hacer. Por eso hay personas que van a otras naciones y quieren vivir de acuerdo a cómo viven en sus países y les va mal. Se buscan casos. Va captando la idea. O sea, cuando le están diciendo a usted que usted tiene que cumplir las leyes de Israel, póngase a pensar. Entonces, si me baja el periodo, tengo que irme fuera de la ciudad a esperar, a limpiarme, para después poder regresar a unirme con la sociedad. No. Ahora usted, como persona responsable, debe cumplir con las leyes establecidas en su pueblo, en su nación. Y las leyes morales son partes de eso. Me capta. Por eso mismo se le pedía a los gentiles que no eran israelitas, no, en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Cuando se trata de resolver un problema basado en la ley, se les dice lo que pueden y no pueden hacer en ese sentido. No se les está diciendo que no cumplan leyes.
Porque si eran romanos, Roma tenía sus leyes. No por algo el guardia lleva su espada, decía Pablo. Cumpla con la ley para que no te sobrevenga algo malo. Pues no por eso el guardia lleva su espada. Si usted no cumple con las leyes, usted va a tener que cumplir con un juicio, con una sentencia, un castigo. Si eran griegos, pues tenía que cumplir bajo las leyes de Grecia. Así era el asunto. Por eso le dice que tienen que cumplir con las leyes establecidas por los gobiernos. Esto es así de sencillo. Cuando Dios establece una iglesia, sabe que las iglesias la iglesia no va a estar solo en Israel. Había iglesias de toda Asia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo. Esas iglesias iban a cumplir con las leyes establecidas en las áreas donde ellos vivían. Es que no había otra forma. No era que iban a guardar las fiestas que guardaba Israel, no, aunque fueran judíos y vivían en Grecia, Grecia no iba a guardar las leyes o las fiestas solemnes de Israel porque ellos no eran israelitas. Hoy en día es lo mismo. Si yo vivo aquí en Washington, yo no puedo decirle al gobierno, mire, tenemos que guardar la fiesta de Purim, tenemos que guardar las fiestas de las trompetas. No, porque aquí no son judíos, no son israelitas. Eso usted lo hacía en Israel. Si usted no vivía en Israel, no tiene que estar guardando esas fiestas que son tradicionales de Israel. Para los que conocen la ley, decía Pablo. Estamos hablando para los que conocen la ley. Pero Pablo le estaba hablando a judíos. Porque era lo que les daban las grandes batallas a la iglesia de Cristo. Perseguían y mataban a profetas y a apóstoles. Los judíos tenían esa enfermedad. Matar a los profetas y a los que eran enviados. Les eran enviados. Por eso Pablo está diciendo estas cosas. Ahora, Dios, al morir en la cruz por medio de Jesucristo, queda libre del pacto con Israel para establecer un nuevo pacto. Israel no iba a ser llamada adúltera y él iba a estar libre de esa ley. Eso es lo que está diciendo, por eso se toma esta analogía. Cuando viene un judío mesiánico o uno de estos de las raíces hebreas a decirle a usted que usted tiene que guardar fiestas, que usted tiene que guardar el sábado. Mire, en Israel el día nacional de descanso era el sábado. Ay, pero ¿por qué Pablo guardaba el sábado? Porque Pablo era judío. ¿Por qué los judíos guardaban sábado? Porque eran judíos. Los hermanos judíos eran cristianos, pero eran judíos. Pero los hermanos de Roma no tenían que cumplir con lo que guardaban los judíos. Los hermanos de Grecia no tenían que cumplir con lo que se guardaba en el pueblo de Israel, porque no eran israelitas. Usted tiene que entender eso. Me he cogido tiempo explicando eso porque es el ataque continuo que veo hoy en día en las redes sociales. Cómo estos judíos mesiánicos o de las raíces hebreas quieren imponerle a cristianos que no son judíos cuando mira, ni ellos mismos lo son. Ellos te quieren hacer ver como que ellos son judíos, pero no lo son. Ellos no son israelitas, por más que digan que si la abuela, que si la tatarabuela, que si el tatarabuelo lo era, o vino del supuesto
holocausto, lo que fuese. No eres judío. Bueno, puedes pensar que eres judío por conversión. Acepto el judaísmo, soy judío. Pero en la realidad, según Dios, no son judíos. Entonces, estos que dicen que son dominicanos, que son mexicanos, que son hasta mismos puertorriqueños, y dicen, nosotros somos judíos. Que están confundidos como los de la vida alegre. Confundidos, no se sabe si son hombres, si son mujeres. Pues estos no saben si son mexicanos, si son judíos, si son puertorriqueños, si son judíos, si son latinoamericanos, pero son judíos. Están confundidos. Están en la misma. Entonces, igual que vienen los de la vida alegre y quieren cambiar las palabras, que ya no es todos, es todes. Y estas cosas, ellos vienen con su lenguaje. Chalón. Que si el raba, qué sé yo. La Tanakh. Ah, tú estás hablando. Tiene que ver con la Biblia. O sea, ya el español para ellos no tiene valor. No tiene valor. Es increíble. Entonces vienen a meterte el palabreo. El mismo palabreo. Mire esto, mire. La Biblia dice que Dios llamaría al pueblo de Israel al arrepentimiento usando lenguas de otro pueblo. En lenguas extrañas llamaré a este pueblo. Lo puede encontrar en 1 Corintios 14. Pero también viene desde el antiguo pacto. Dice que Dios llamaría al pueblo de Israel con lenguas extrañas. ¿Verdad? Cuando ellos oyeran, iba a decir, pero ¿cómo es que Dios nos está llamando en lenguas de otros pueblos? Que fue lo que pasó en el libro de Hechos. ¿Cómo es que oímos a estas personas, a estos judíos, hablando en nuestras propias lenguas? Esto es imposible. En otras lenguas llamaré a este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quería llamar al pueblo de Israel a celos, así como ellos le causaron celos a Dios. Por eso Dios decía, he aquí yo soy Jehová, Dios celoso. Porque me están llamando a celos con otros dioses. Y entonces Dios dice que llegará el tiempo en que Dios llamaría a Israel a celos. ¿Usando qué? Otras lenguas. Ese era el propósito principal de las lenguas. Llamar a Israel. Por eso dice que las lenguas son por señal para los incrédulos. ¿Qué incrédulos? Los incrédulos judíos. Predicaba primeramente en Israel, en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Y entre esos se llamaría el pueblo de Israel en otras lenguas. ¿Para qué? Para llamarlos a celos. Y usted puede ver hoy en día que a estos judíos mesiánicos o de las raíces hebreas vienen con el mismo sistema. O sea, a ellos les molesta que usted simplemente abre la palabra en español, que la palabra de Dios se haya traducido al español. De ahí que se inventan de que los romanos, de que la Iglesia Católica torció la Biblia. No, porque hay que entender el hebreo para entender la Biblia. Hay que saber el hebreo. Entonces, les molesta que Jesús se llame Jesús o Jesus, o de acuerdo al país de donde tú eres.
su pronunciación, cómo se te haga más fácil pronunciarlo, lo que sea. No, tiene que ser Yachua o Yechua. Tiene que ser así porque los nombres no cambian. O sea, ¿cómo decimos? Tenemos que decir, ¿cómo decimos? Pablo, Pedro, no. Todo hay que cambiarlo. Todo. Tiene que ser el idioma hebreo. Y es lo mismo que Jesús quiso hacer en el principio. Cambiarle a los judíos el llamado. Ahora no los vas a llamar en su lengua, vas a llamarlo en las lenguas de las naciones. Porque voy a las naciones. Voy a las naciones, como se lo prometía a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Y por la fe serán salvos. Porque hago una promesa a tu simiente, que es Jesucristo. Y nosotros como cuerpo de Cristo recibimos la bendición. Y ahora predicamos el Evangelio de Cristo a las naciones. ¿En qué? ¿Cómo ha llegado el mensaje al mundo entero? ¿En hebreo? No, ha llegado en la lengua de las naciones. El mensaje de Jesucristo ha llegado al mundo en la lengua de las naciones, no en hebreo. Entiéndanlo. Ese fue el fruto que Israel no daba. Tenía que dar fruto y no dio ese fruto. Se le dio la palabra, se le dio a que guardara la palabra, pero se encerró en ella. Y ahora Dios dice, voy a las naciones con la lengua de las naciones. Y llamaré a Israel al arrepentimiento con la lengua de las naciones. Usted, si lo quiere entender, lo entiende. Y si no, siga creyendo lo que usted cree. Créale a los judíos mesiánicos y a los de las raíces hebreas, que están queriendo vertir lo que Dios ya estableció. No podemos hablar así, tenemos que hablar hebreo. Entonces, es darse cosas contra el aguijón, como le dijo Jesucristo a Pablo. Darse cosas contra el aguijón. Y sí, van a engañar a 2 o 3 personas que no estudian la Biblia, que no leen la Biblia, no les interesa. Ustedes oyen las palabras bonitas esas, charlón, y entonces se creen que eso los va a hacer aceptos y más espirituales, cuando están retando el plan de Dios. Es la realidad. Así que, según la analogía, vamos a ir, ¿verdad?, al otro pasaje, capítulo. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, la nueva criatura, otro, del que resucitó de los muertos. El que murió en la cruz era Jesús. El que resucitó es el Mesías, Jesucristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, mire la cosa, lo que le estoy diciendo, a fin de que llevemos fruto para Dios, lo que te acabo de decir. No, Israel no dio fruto. Porque mientras estábamos en la carne, en la ley, mientras estábamos en la carne, en la ley del pacto del Sinaí, eso es estar en la carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto, pero para muerte. Llevando fruto, pero para muerte. La desobediencia. ¿Ve? La falta de cumplimiento. El asesinato de profetas. Por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. Estaban sujetos a la ley, eran celosos de la ley, y por eso no pudieron creer en Jesucristo, porque querían justificarse por sus propias obras. De modo que sirvamos
bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Lo ves? Estamos hablando de la analogía tomada del matrimonio. Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, del nuevo pacto, y no bajo el régimen viejo de la letra, porque la ley dada en el Sinaí era una ley de esclavitud. Ahora vamos a seguir. Vamos a seguir un poquito más. Entonces, yo entiendo, ¿verdad? Que los hermanos que no quieren, no llegan a comprender el asunto de ser esposa. No, es que somos la novia. Cuando estemos en el cielo vamos a ser esposa. No. Usted es esposa desde que acepta a Jesucristo. Por eso, mire, cuando usted está leyendo aquí en Apocalipsis, dice, Apocalipsis 19, del 7 al 10, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposo se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si usted lee en las cartas que le escribió Juan a las iglesias de Efesio, Pérgamo, Esmirna y Filadelfia, usted va a ver que esta palabra también de vestirse de lino fino es parte de la promesa que Dios le hace a las iglesias de Asia. Es que todo eso se cumple en Apocalipsis 20. Todo eso se cumple en Apocalipsis 20, cuando habla de sentarse en trono, de vestirse de lino fino, que al que venciere le daré que reine conmigo. O sea, todo eso es el cumplimiento de lo que se dijo, se le escribió, la promesa que se le hizo a las iglesias en Asia. La carta que Juan les escribe a ellas, esas son las promesas que se le hacen. Entonces dice que y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Si usted lee también, no me acuerdo muy bien, pero creo que es cuando está hablando de los 144,000, que son lo que ya voy a hacer, ¿verdad? Voy a comparar esos capítulos para que usted vea que en todos esos capítulos se está hablando de la iglesia de Jesucristo. Los dos testigos son la iglesia de Jesucristo. Los que salen de la gran tribulación eran la iglesia de Jesucristo. Y así sucesivamente. Cuando en el capítulo 13 la bestia hace guerra contra los santos, son estos mismos que se visten de lino fino, que tienen acciones justas. Dice que se le dio, ¿verdad?, a vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Si va al libro de Daniel, cuando está leyendo, dice que los entendidos resplandecerán como el firmamento. O sea, todo esto está hablando de lo mismo. Está hablando de la esposa de Jesucristo, la iglesia. ¿Cuál es su cuerpo? Se une el hombre a su mujer y serán una sola carne, un solo cuerpo. Jesucristo se une con la iglesia y son un solo cuerpo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, cuando la persona acepta a Jesucristo como su Salvador, no tiene que ir al cielo para casarse. Desde ese momento ya es esposa de Jesucristo. Mire el texto como dice. Porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Cuántas bodas? Cuando usted se casó, ¿cuántas veces se casó?
con la misma mujer, digo, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Usted se casa una vez. De que usted luego celebra aniversarios y cosas, no, pero usted se casa una vez. Pero aquí dice las bodas del Cordero. Esto lo que representa es, o lo que quiere señalar, es que cada vez que una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, se une, es parte de la esposa del Cordero. Esto no pasa una vez en lo espiritual, sino que pasa todos los días. Todos los días hay personas que se arrepienten y buscan de Jesucristo. Y se hacen esposa de Jesucristo por medio de ¿qué? Del nuevo pacto. Se hace partícipe del nuevo pacto. Por ahí es que va la cosa. Usted puede leer muchas cosas. De los símbolos, de las figuras que vio Juan en la visión. Pero muchas de estas cosas simplemente van hacia ese punto. No hay de otro. Cuando traemos todo eso, la vida real es esto, lo que estamos viviendo. Predicamos el evangelio, las personas reciben el conocimiento, creen y confían. Entonces se hacen parte del cuerpo de Jesucristo, se convierten en esposa de Jesucristo por medio del nuevo pacto. La esposa de Jesucristo es unida al nuevo pacto. Porque ¿cómo se va a saber el nuevo pacto si no se predica, si no se enseña? Porque la Biblia no se lee, no habla sola. Si tú la lees, me siento así, háblame. No tengo que leerla, ¿verdad? Tengo que estudiarla, escudriñarla. Al menos que, pues, hay personas, ¿verdad?, que ya lo hacen libros, los puedes buscar en YouTube. Para personas que no ven y tienen problemas de lectura, lo que sea, ya la pueden escuchar. Pero saben a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, hace falta un predicador, hace falta una voz. Y eso, cuando abrimos la voz, tenemos que, por nuestra voz, tiene que salir el nuevo pacto. Cuando hablamos esa palabra, lo que tiene que salir de nuestra boca es el nuevo pacto. Por eso en Hebreos capítulo 1 dice que en los postreros tiempos Dios nos habló por medio de los profetas. Pero en este último tiempo nos habla por medio del Hijo. Cuando nosotros hablamos el nuevo pacto, estamos hablando por lo que Jesucristo nos da a nosotros. Él nos da el nuevo pacto. Y eso es lo que debemos de hablar. Nuevo pacto es lo que debemos de hablar. No fiestas de las trompetas, bailes de jubileo, lunas nuevas, lunas llenas, lo que sea. Nuevo pacto es lo que tenemos que hablar. En nuestro idioma. En la lengua de las naciones. Es así. O sea, tú puedes leer tantas cosas en el libro de Apocalipsis, pero a eso es que se refiere. A esto es. Porque esto es lo nuevo, lo grande. El nuevo pacto contiene lo necesario para hacer a todo hombre perfecto delante de Dios. Si usted lo cumple, si usted lo sigue. Aquí está en el nuevo pacto todo lo necesario. Por eso hay gente, no, pero los libros tal, que si los apócrifos, que si los... Todavía seguimos, pero ¿quién estableció esos libros? ¿La Iglesia Católica o le establecieron los primeros, los discípulos de los discípulos de los discípulos, los padres apostólicos?
Esto era lo que Dios estableció. Es palabra de Dios, no es palabra simplemente de la iglesia. O sea, esto no sale de la mente de Pedro, de la mente de Pablo. Usted lo pone como si esto salió de la mente de Pedro. No, ellos hablaban en estos postreros tiempos, nos habla a través del Hijo. Dejó al Espíritu Santo para que todo se hiciera de acuerdo a como el Espíritu lo estableció. Porque Él mismo estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Todo eso lo estableció el Espíritu. ¿Quién llamó a Pablo? El Espíritu lo llamó, el Espíritu Santo. Mientras ellos ministraban al Señor, el Espíritu llamó a Pablo. No, pero ¿quién estableció la Biblia? Mire, mi hermano, si usted, como siervo inútil, no es para que usted se engrandezca, como siervo inútil que somos, si Dios usó a X o Y personas para compilar los libros, para traducirlos, para corregir X o Y cosas, usted es un siervo inútil. Usted hizo lo que tenía que hacer. Toda la gloria aquí es para Dios, no para denominaciones. Aún estos comentarios que yo pueda hacer en cuanto a la Biblia, tratando, ¿verdad?, de ser fiel a lo que la Escritura contiene, tratar de hacerle justicia a la Biblia. Soy un siervo inútil, que no es perfecto. Así que vamos a dejarnos de esas tonterías. Aquí toda la gloria es para Dios, y lo que contiene este escrito, no se engrandezca por eso, porque la caída es grande. Deje que Dios cumpla su propósito. Dios te puede usar y ya. Por eso Pablo él mismo decía: después de yo haber sido heraldo para tantos, ahora venga a ser desechado. No, yo no quiero permitir que eso me pase. ¿Entiendes? Todos somos siervos inútiles. Hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, yo veo esos debates de que si la iglesia católica, porque todas dicen venir del día de Pentecostés. La iglesia católica, los pentecostales, los bautistas, todos dicen venir del día de Pentecostés. Todos. Pero lo importante hoy en día es quién cumple y quién le hace justicia a la Biblia. ¿Quién le hace verdaderamente justicia a la Biblia? Eso es lo que prueba. Eso es lo que prueba el fruto. ¿Quién le hace verdaderamente justicia a la Biblia? Bueno, vamos a adelantar esto. Ya sabemos, ¿verdad?, que dice las bodas, porque yo me casé una vez. Tal vez usted se casó una vez. Pero en Jesucristo Él se sigue casando. Él se sigue casando cuando tú, que si no lo has aceptado, te arrepientes y vienes a ser parte de la iglesia, el reino de Jesucristo. Entonces eres esposa de Jesucristo. Ahora, dice, y bueno, voy a solamente darle un toque. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y el ángel me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la palabra. Digo, de la profecía, la palabra. Porque aquí en Apocalipsis, la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces muchos lo tienen como simplemente catástrofe. Todo lo malo, desastre, castigo, juicio. Eso nada más sería Apocalipsis para mucha gente. Pero Apocalipsis es revelación. Y mira qué cosas más bonitas se encuentra uno en Apocalipsis. Cómo se explica que el nuevo pasto
cómo el nuevo pacto afecta tu vida y te convierte en esposa de Jesucristo. Y las promesas de Dios que están en el libro. O sea, hay mucho más que desastres y catástrofes en Apocalipsis. Hay revelación de los misterios de Dios. Así que, para terminar, porque no quiero entrar en esto de las cenas del Cordero, que te dicen, no, porque las cenas del Cordero van a ser en el cielo. Que hasta el mismo G. Ávila decía que una nena que había ido al cielo, creo que fue una mujer, pero también decían que una nena había ido al cielo y había visto unas mesas con manteles y cuanta cosa. Y yo digo, ay Padre. Si cuando tú aceptas a Jesucristo en las bodas del Cordero, te haces esposa de Jesucristo. Mira que dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados, los invitados. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes serían esos que se le invita a las cenas del Cordero? Más bien podría ser en el sentido de Apocalipsis 20, cuando habla de la primera resurrección. Tal vez. Porque aquí los mismos que participan, se les invitan a las cenas, son bienaventurados, quiere decir que van a ser parte también de ser esposa de Jesucristo. Pues acuérdense que uno no puede encontrarle el sentido perfecto del asunto. Pero si dice que son bienaventurados porque son llamados a la cena, ¿verdad? Pues obviamente está queriendo decir que son llamados a participar de todo. Y es lo mismo de seguir llevando el mensaje, hacer el llamado, y si tú vienes y aceptas, te arrepientes de tus pecados, como les dijo Pedro que tenían que hacer esos que estaban delante de él, arrepentirse y bautícese cada uno. Y son parte de ser esposa de Jesucristo. Esposa de Jesucristo. O sea, que como eso no es una cosa que esté muy clara y puede tomar tiempo tratando de llevar a identificar perfectamente ese asunto, podrían ser los que salen de la gran tribulación, esos que también se les dieron vestiduras de lino fino, que son las acciones justas de los santos, tanto a los que quedan vivos como a los que mueren. Si usted ve aquí, en Apocalipsis 20, dice que y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. O sea, son personas cristianas. No es que simplemente se hicieron cristianas en ese momento que le iban a cortar la cabeza, no. Personas cristianas que guardaban el testimonio de Jesús. Como te dije que el testimonio de Jesús, por eso estaban los dos testigos. Esos dos testigos representan a los que guardan el testimonio de Jesús, la iglesia de Jesucristo. Guardan el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fueron fieles a la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que recibieron la marca en su frente ni en sus manos, no la recibieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo, resucitaron, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la primera resurrección. Tal vez estos fueron esos que fueron llamados a las bodas. Eso pasó en el siglo I. En la persecución de los hermanos cristianos del siglo I. Siglo I, siglo II, siglo III. Y todo ese tiempo que Roma estuvo persiguiendo y matando cristianos.
Lo que pasa es que usted no puede entender lo que yo le estoy diciendo, porque usted, cuando yo le hablo esto, está pensando en que esto no ha ocurrido. Por eso es que no me entiende. Usted no me entiende porque usted cree que esto no ha ocurrido, que esto va a pasar en el futuro. O sea, que las cartas que se le escribieron a las primeras iglesias a usted no le importa eso. Porque no fueron a las primeras. Porque, mírese usted, cuando este personaje, estos que crearon el dispensacionalismo, estaban pensando en esto, lo más seguro pensaban en que, pero espérate, si yo digo que las cartas se le escribieron a las iglesias del siglo I, eso no me va a ayudar a cuadrar los otros disparates que he dicho. No, ellos no van a decir que son disparates, pero sí lo son. O sea, no me cuadra con esto. O sea, que tengo que cambiar. Eso no es hacerle justicia a la palabra. No es hacerle justicia a la Biblia. Por eso usted tiene que entender que Juan en su tiempo le escribió a esas iglesias, a las iglesias de su tiempo. Y que en el mismo libro de Apocalipsis se ve el cumplimiento de estas cosas. La primera resurrección que se dio cuando aún la bestia, que era Roma, cortaba cabezas. O sea, como usted no puede entenderle que eso ya pasó y que no está por pasar en el futuro, sino que en el futuro ya vendrán otras cosas, pues como usted no entiende eso, no entiende lo que yo le digo. Dice, yo no sé de qué le está hablando. Porque usted vive en un futuro que ya podemos ver que tantos han cometido disparates y errores, hasta dando fechas de la venida de Jesucristo, hasta diciendo que ya el anticristo, supuesto anticristo, que yo no creo en él, que el anticristo ya está vivo. Le han puesto el nombre de anticristo a cuanto abusador, el líder ha nacido de acuerdo, ¿verdad?, a su tiempo y en sus momentos. No, fulano era el anticristo. No, pues es el papa, qué sé yo, segundo, o es este otro, y entonces todo el mundo es un anticristo. Le dijeron anticristo a Bukele, al presidente Bukele de El Salvador, Gary Lee. Él dice, él es el anticristo, pero no lo es. Pero él cumple con estos del anticristo, pero no cumple. O sea, es un enredo. Esta gente está loco. Esa dispensación tiene loco a esa gente. No entienden tres pepinos de nada. Todo el mundo es el anticristo para ellos. O sea, un hombre que está haciendo el bienestar a su pueblo, que está recibiendo ataques del mismo infierno, y entonces viene y le llaman el anticristo. Así es la vida. Así que, si vamos ahora a Gálatas, vemos la alegoría de Sara y Agar, ¿verdad? Dice en Gálatas capítulo 4 del 21 en adelante, dice, decimos, esto es para cerrar, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿verdad? Los que, eso le aplica a ustedes en este tiempo que se han dejado engañar por las raíces hebreas y los judíos mesiánicos. Los que queréis vivir bajo la ley, que ya yo expliqué ese asunto, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Y dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Ahorita era una analogía, ahora es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pastos. El uno proviene del monte Sinaí. Estas mujeres son los 2 pastos. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pastos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Agar es el monte Sinaí en Arabia, porque es una alegoría. Agar era sirvienta de Sarai o Sara.
Entonces dice, y corresponde a la Jerusalén actual, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esa que ustedes tanto pompa le tiran y esto y lo otro, está bajo esclavitud. Todos esos judíos que se han convertido al judaísmo, que no son israelitas descendientes de Abraham, porque para ser israelita descendiente de Abraham tiene que ser por medio de la fe, porque los israelitas que eran por descendencia de sangre, casi todos perecieron en el año 70. Entonces los que existen hoy en día son judíos que vienen de las naciones diciendo, ¿verdad?, que son descendientes cuando no lo son. Ellos son judíos por creencia, porque aceptaron el judaísmo, aceptaron la creencia. Y por eso han venido estudiando el antiguo pacto y entonces han montado este teatro, este show de que ellos son los judíos que vuelven a su tierra prometida. Si usted conociera la película completa que han montado, pero no, usted se lo cree todo. Entonces los judíos eran blancos, rubios, de ojos azules, y usted se lo cree. Entonces dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No hereda. Ustedes no acaban de entender esas palabras. Ustedes que dicen que Israel es el reloj de Dios, que Dios va a salvar a 144,000 judíos. O sea, ustedes no entienden esas palabras. Se escribieron antes del libro de Apocalipsis. Usted no entiende estas palabras, ¿verdad? Que dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Heredar qué? El reino de Dios. Heredar el reino de Dios. No heredará el hijo de la esclava. ¿Cuál es el hijo de la esclava? Israel actual. Está hablando del siglo I. No de a hoy en día, te estoy hablando del siglo I, cuando se está escribiendo esto. Porque no heredará el Israel actual, que está en esclavitud, no heredará junto con el hijo de la libre. ¿Quiénes son el hijo de la libre? Mismo Pablo lo está diciendo. Son los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y se convierten en esposa de Jesucristo. Ya Israel no es esposa de Jesucristo, de Dios. Israel no es esposa de Dios, porque Dios muere en Jesucristo en la cruz como representación. Entonces ahora Dios queda libre. Lo va captando. Todo lo que le estoy diciendo está al unísono, está a la par. Entonces, esa esposa que ya no es, está en esclavitud. Es la Jerusalén actual.
pero no va a heredar el reino de Dios junto con la libre. Porque para eso hay que nacer de la promesa. Los que aceptan a Jesucristo se hacen libres por medio de la promesa hecha a Abraham. Parecen muchas cosas dichas, pero todas representan lo mismo, van al mismo asunto, al mismo meollo del asunto. Así que no voy a seguir hablando más de esto, porque más de lo que diga está relacionado. Entonces las bodas del Cordero no es que sean en el cielo, se hacen en la tierra cuando usted acepta a Jesucristo como Salvador. Si yo lo acepto es una boda, si lo acepta el vecino mío es otra boda, si lo acepta el otro vecino es otra boda. Son las bodas del Cordero. Han llegado las bodas del Cordero. Ha sido establecido el nuevo pacto. La iglesia, el reino de Jesucristo ha sido establecido. Todo va hacia el mismo asunto. Espero que haya comprendido algo de esto. Trato de hacerle justicia a la Biblia, no a denominaciones. Así que Dios le continúe bendiciendo.